Todos conocemos a grandes rasgos este relato. Goliat, el guerrero descendiente de Anac de casi 3 metros desafiando día tras día al ejército de Saúl, a que le envíen un hombre para pelear en combate singular. Los soldados israelitas atemorizados al ver a semejante gigante blandiendo su enorme lanza de hierro, que por sí sola pesaba más de 7 kilos. Ninguno se atreve a enfrentarlo, y el pánico se apodera del ejército de Israel. De pronto, cuando la situación se ve completamente desesperada, entra en escena un joven, y ninguno de los presentes lo nota al principio. Se trata de David, el hijo menor de Isaí de Belén, que está allí porque su padre lo envió para llevar provisiones a sus hermanos mayores, que están en el frente de batalla. Mientras David conversa con sus hermanos, empiezan a escuchar la estruendosa voz de Goliat, gritando sus acostumbrados retos e insultos hacia Israel y su Dios. Al oír estas difamaciones, David siente que la sangre le hierve. Sus hermanos tratan de restarle importancia, comentándole que así sucede cada mañana y cada tarde, que nadie se atreve a responder al desafío del gigante filisteo. Pero David replica indignado: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? La noticia del joven pastor dispuesto a pelear cunde rápidamente por el campamento hasta llegar a oídos del rey Saúl, quien manda traer a David de inmediato. Cuando Saúl intenta disuadir a David diciéndole que solo es un muchacho inexperto en la guerra, David le relata confiado cómo ya ha matado leones y osos con sus propias manos para defender sus ovejas. Y agrega con seguridad: así será esto filisteo incircunciso, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Saúl, viendo la determinación de David, accede y lo viste con su propia armadura para enfrentar a Goliat. Pero David no está acostumbrado a eso, así que la rechaza, y solo toma su callada honda y 5 piedras lisas del arroyo. Goliat siente desprecio y burla de los israelitas por enviarle solo un perro con un palo. Pero David no se amilana y responde con un grito que resuena por todo el valle: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La épica batalla está por comenzar. El gigante filisteo subestimando al jovencito israelita frente a él. Pero la fe y el valor a veces se encuentran en los lugares y personas más inesperados. Y ese día, un pastor estaba a punto de convertirse en héroe y leyenda para la nación de Israel. Y aquí empieza la verdadera historia que hay detrás del día en que David venció a Goliat. David había nacido en Belén, el más joven de los 8 hijos de Isaí. Desde pequeño pastoreaba las ovejas de su padre, y había desarrollado destrezas extraordinarias con la honda para proteger su rebaño de depredadores. Era también famoso por ser un valiente león y oso en defensa de sus ovejas. Cuando era adolescente, David fue llevado por su padre a la corte del rey Saúl para calmarlo con su ira cuando el espíritu atormentador lo aquejaba. Saúl quedó muy impresionado con David y su talento, y lo hizo su escudero. Por esos años, los filisteos estaban en guerra con Israel. Su campeón era Goliat, un guerrero de casi 3 metros proveniente de la ciudad de Gat. Goliat desafiaba diariamente al ejército de Saúl a que enviaran a un hombre para pelear con él en combate singular. Los soldados israelitas estaban atemorizados por Goliat, y ninguno se atrevía a salir a pelear. Cuando David llegaba a la corte de Saúl, escuchaba a Goliat gritando sus retos e insultando a los israelitas y al Dios de Israel, y David sentía hervir su sangre. Según algunos relatos antiguos, varios años antes David había tenido un encuentro con Goliat en el valle de Ela, cuando pastoreaba las ovejas de su padre. En esa ocasión Goliat había intentado atacar su rebaño, pero David lo enfrentó y golpeó en la frente con su honda, haciéndolo huir. Así que cuando David volvió a escuchar los insultos de Goliat en el campamento de Saúl, recordó aquel incidente pasado y su sangre hirvió. Le dijo al rey que como pastor había matado leones y osos para defender sus ovejas y que igual haría con ese filisteo incircunciso que se burlaba de Dios. Saúl accedió a dejarlo ir, vistiéndolo con su propia armadura. Pero David no estaba acostumbrado, así que solo fue con su callada, honda y 5 piedras lisas de arroyo. Goliat sintió desprecio al ver que los israelitas enviaban solo a un jovenzuelo con un palo y piedras. Pero David clamó que aquel día Dios entregaría a Goliat en sus manos para demostrar que la batalla era del Señor. Corrió hacia Goliat, esquivó su lanza
cargó su honda y lo golpeó justo entre los ojos con una piedra. El gigante cayó aturdido. David corrió, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza de un solo tajo. Al ver esto, el ejército filisteo huyó despavorido. Los israelitas los persiguieron y derrotaron, una increíble victoria de Dios a través de David. Y así fue como ese joven pastor valiente, con su honda y 5 piedras lisas, venció al gran Goliat quien lo había subestimado, demostrando que las batallas son del Señor y que Dios usa a los pequeños y débiles para confundir a los poderosos. La épica historia de David y Goliat nos sigue cautivando miles de años después, pero espero que ahora puedan apreciar los fascinantes detalles y trasfondo detrás de este clásico relato bíblico. Hemos visto que David ya tenía experiencia enfrentando depredadores siendo un simple pastor, que su destreza con la honda era legendaria en Belén, y que incluso pudo haber tenido un encuentro previo con Goliat años antes defendiendo a sus ovejas. Esto pone la victoria de David sobre Goliat bajo otra luz. No fue casualidad ni un novato con suerte. David ya había demostrado ante osos y leones su valentía y habilidades extraordinarias. Y al escuchar de nuevo a Goliat difamando al Dios de Israel, David recordó su encuentro pasado con él. Esta vez no dejaría que ese filisteo incircunciso se saliera con la suya. El buen pastor saldría en defensa de su pueblo. Goliat tampoco esperaba que un adolescente ovejero lo venciera 2 veces. Por eso salió confiado, dispuesto a destrozar a David fácilmente. Pero Dios honra a los que confían en él. Y David, con sus 5 piedras lisas, volvió a derribar al gigante como años antes. Más que una lucha entre 2 guerreros, vemos el contraste entre 2 mentalidades. La arrogancia y prepotencia de Goliat, confiando solo en su propia fuerza y tamaño descomunal. La fe de David en el poder superior de Dios, que ya lo había ayudado a vencer osos y leones anteriormente. Y Dios demostró una vez más que las batallas son suyas, y que Él puede usar a cualquiera para cumplir su voluntad, jóvenes o viejos, débiles o fuertes, pastorcitos o guerreros. Ojalá esta impactante historia los anime a confiar que cuando enfrentan gigantes y retos que se ven insuperables, si dependen de Dios como David, Él los fortalecerá y habilitará para salir victoriosos contra todo pronóstico. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera dejado intimidar por el tamaño y amenazas de Goliat? Probablemente lo habría destrozado, pero al confiar en Dios y avanzar osadamente, el pastor pudo vencer al guerrero. Así enfrentemos las circunstancias abrumadoras de la vida, enfermedades, crisis financieras, relaciones rotas. Son los gigantes modernos que pretenden aplastarnos. Pero si los encaramos con fe en Dios como David, saldremos victoriosos. Porque a los ojos de Dios, nada es imposible. Él tiene mucho más poder que cualquier gigante que podamos confrontar. Y si confiamos en Él anímicamente, Dios obrará potentemente a través nuestro para lograr su propósito, por muy débiles y limitados que nos sintamos. Él usa lo pequeño para hacer cosas grandes, así como usó 5 piedrecitas lisas en manos de David para vencer a un guerrero temible, porque la gloria debe ser de Dios, no del instrumento que Él usa. Como dijo David, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que esta increíble historia los llene de fe para enfrentar sus propios gigantes, sabiendo que si Dios está de su lado, ¿quién contra ustedes? Si Él los llamó y ungió como a David, ningún Goliat podrá derrotarlos. Solo tienen que avanzar osadamente como el pastorcillo para ver la victoria del Señor. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta épica historia haya nutrido su fe y confianza en nuestro Dios que hace maravillas y que puede obrar potentemente a través de cualquiera. Hasta la próxima.